todos nuestros hermanos y amigos que hoy se conectan con nosotros nuevamente en este espacio, este tiempo que el Señor nos da para poder escuchar parte de su palabra y como lo hemos venido anunciando, de pronto debatir acerca de algunas cosas o temas que pronto generan controversia a nivel de la iglesia. Entonces este sea un tiempo también muy especial para cada uno de ustedes que se van a conectar en esta noche y también para aquellos que más tarde, más adelante pueden ver este video a través de nuestra página de Facebook. Reiteramos la invitación a cada uno de ustedes, sean bienvenidos en esta noche y esperamos que podamos disfrutar de este mensaje que hoy nos trae la palabra del Señor. Pero sin más, demos gracias a Dios por todas sus bondades, por todo lo que Él nos permite tener día tras día. Allí en sus casas les invito a que también lo puedan hacer, inclinando su rostro y en forma de obediencia, de humillación, darle gracias también a nuestro buen Padre. Amado Padre, Señor, te rogamos a ti, Padre Celestial, que seas tú quien bendiga nuestra vida, Señor. Sin más, agradecerte a ti, Padre, por todo lo que tú haces día tras día en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros gozos. Tú siempre estás allí para abrazarnos, para consolarnos, Señor, y sobre todo para guiarnos a través de tu palabra, darnos ese mensaje, un consejo oportuno para que nuestras vidas puedan continuar en el camino y en el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y damos infinitas gracias por ese amor tan especial que tú nos tienes. Gracias por el momento oportuno en el que tú enviaste no solamente tu palabra, sino a un mensajero para que acudiera a nosotros y nosotros poder ser rescatados de la oscuridad en la que andábamos. Señor, agradecemos por la provisión que tú nos das, agradecemos por el sustento diario que tú permites que cada uno de nosotros tengamos, Señor. De la misma manera te rogamos a ti, Señor, por el bienestar y las bendiciones que das a cada uno de nuestros hermanos, por los que están en dificultades, de enfermedad, porque sabemos que tú tocas también sus cuerpos, porque les restauras, porque les fortaleces, Señor, y les permites todavía estar en este mundo, Señor. Te lo agradecemos inmensamente. Oramos por los que aún todavía les falta un poco en recuperación o porque todavía les falta un poco de fuerza espiritual para que tu palabra también pueda llegar a sus corazones y a sus mentes, Señor. Te lo rogamos de una manera muy especial y rogamos a ti, Señor, que seas tú quien nos permitas entender un poco hoy el mensaje que nos quieres dar, Señor. En el nombre de tu Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy quiero entrar en un libro del Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, que nos habla algo muy puntual. El libro de Efesios, la carta que escribe Pablo a esta iglesia, en el capítulo 5 empieza un título que nos invita inmediatamente a reconocer hacia dónde vamos a caminar. Andad como hijos de luz, dice el texto en la Biblia Reina Valera, capítulo 5 del libro de Efesios. Pero quiero enfocarme en los versículos eh, 17 y 19, los versículos que habla Pablo porque nos apunta precisamente al tema que queremos tocar en esta noche. Los versículos 17 y 18, 19 dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, no seáis insensatos ni entendidos. Pablo ya nos está hablando acerca de algo que ya nos estaba comentando al inicio del capítulo 5. Andad como hijos de luz. Sed pues que imitadores de Dios. Pero ¿cómo somos imitadores de Dios? Pues siendo hijos amados en obediencia, en respeto, en ofrenda, siendo nosotros mismos sacrificio vivo del modelo que Jesús ha hecho por nosotros. No dados a la hechicería, no dados a la idolatría, no dados a otras cosas vanas, sino apuntando directamente al reino de Dios. Pero aquí, en medio de todo esto que nos está narrando el apóstol Pablo, y nos muestra también cuál es el resultado de poder andar como hijos de luz, el resultado es que tenemos que dar fruto, somos parte de ese fruto del Espíritu Santo en el cual nos anuncia
que es parte de todo lo que viene en ese paquete que Jesús nos ha entregado a nosotros, ese beneficio y esos frutos de los cuales gozamos nosotros, se deben manifestar en nuestra vida, en nuestro modelo como familia para los demás. Pero incluye también esto algo muy importante cuando dice en el verso 17, por lo tanto, no seáis insensatos, piensen bien, sean entendidos en estas cosas. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es? Dice, no os embriaguéis con vino, ¿sí? Para que no haya disolución, para que no hayan contiendas, para que no hayan no llegados a embriagarnos, ¿cierto? Pero dice, antes bien, se llenos del Espíritu Santo para poder hablar con sabiduría, para poder entender, para poder aconsejar. Pero en el 19 dice, hablando entre vosotros. ¿Cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué importante y qué interesante es poder ver esto, cómo el Señor anhela, espera que nosotros le podamos alabar, le podamos glorificar, honrar su santo nombre. Ya a través de todo lo que nosotros conocemos en la vida del creyente podemos entender que no solamente es ese diálogo y esa relación permanente con el Señor, a través de la oración lo que nos permite también exaltar su gloria, sino que ahora nos dice, nos da una nueva herramienta, obviamente ya la conocemos, pero nos dice que cómo lo hacemos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a nuestro buen Dios. La pregunta que podríamos colocar en esta noche, y es algo muy importante, es qué tipo de música debemos utilizar para la adoración, porque es evidente que en muchas iglesias se utilizan diferentes tipos de música para llegar a la oración y podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de música? ¿Que haremos música en nuestras iglesias, música contemporánea o la música tradicional? Eso lo evidencian las iglesias y muchos de los ministros, los pastores, optan por tomar un solo camino, el tradicional o el contemporáneo, ¿cierto? O se deciden por los signos o por cánticos de adoración que ya son algo modernos. Pero eso nos lleva también a entender que eso nos genera un problema bastante grande, porque este tipo de música y de adoración tiende siempre a generar debate en las iglesias. En algunas iglesias, el factor de la alabanza, de la adoración, es un factor que no es tan puntual, tan evidente como se ven en otras iglesias. Entonces, es un factor también decisivo para muchos hermanos. Algunos deciden o optan por escoger una iglesia dependiendo del tipo de alabanza, el tipo de adoración que se presenta. Entonces genera esa discordia, esa división entre algunos hermanos. Algunos se van mucho más enfocados en el tema de la alabanza porque puede ser espectacular, porque puede ser maravillosa. Otros dicen la alabanza no es tan, no llega directamente al corazón y por lo tanto allí no hay como una edificación. Entonces, genera esa rivalidad también entre las generaciones mayores, antiguas, y las generaciones nuevas, los jóvenes. Hay un choque entre qué queremos escuchar y qué no queremos escuchar. Incluso en algunas iglesias también los instrumentos son tema de debate y tema de discordia. En algunas iglesias el tener batería, instrumentos grandes, generan problemas porque no se creen que sean bíblicos, que no sean acorde a una alabanza. Como en otras iglesias, también se acepta el tipo de batería y se debe contar con todos los instrumentos, mejor dicho, tener una banda completa es lo que permite alabar y exaltar. Pero el problema lleva es que o apunta directamente hacia el propósito. ¿Cuál es el propósito de la adoración? Acá nos dice, hablando directamente con salmos. ¿Para qué? Para que a través de ese salmo
el Señor pueda ver nuestros corazones. Qué interesante poder ver eso. Pero también debemos entender que la música es parte inherente del ser humano. En todas las etapas de la vida, a través de la Biblia, podemos encontrar que la música hace parte del ser humano. Y en nuestra cultura también este tipo de música es algo que hace esa parte cultural en cada uno de nosotros. Podríamos estar mirando en algunas sociedades en Europa, en aquellas épocas de Europa, la música clásica, de pronto Bach, Beethoven, eso hacía parte de la cultura y eso hacía ese tema. En algunas regiones, de pronto podríamos encontrar los cantos culturales que se ven en Mongolia, que eso es algo ícono de allá. En Latinoamérica de pronto podemos encontrar como danzas, tambores, algo muy relevante en la cultura de nuestras regiones, sobre todo en la costa caribe. Podemos encontrar todo eso donde se fusiona la música junto a los tambores, a toda esa armonía. Entonces hace parte importante de la vida del ser humano. Y no nos debe sorprender que en la Biblia también se relate este tema en todo el esplendor, en todo el relato de la historia de la Biblia, se nos narra en ese tema de la música. Uno de los libros que más nos habla de música precisamente es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos son composiciones, son cánticos que se hacían en aquella época y eran utilizados básicamente para exaltar, para alabar, para glorificar a nuestro Dios y eran utilizados por muchos de los hermanos, sobre todo cuando acudían a las fiestas, cuando subían hacia Jerusalén, en ese caminar, en ese andar hacia Jerusalén, siempre estaban utilizando esos cánticos. El libro de los Salmos utiliza casi el 7% de todo el Antiguo Testamento y allí podemos encontrar ese tipo de música, de armonía que tenían en aquella época. Pero no solamente el libro de los Salmos, también encontramos libros proféticos, poéticos como Cantar de los Cantares, está allí, lo podemos encontrar y ver la forma de alabanza que hay allí. En el libro de Eclesiastés también encontramos este tipo de elementos. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento, en el cual también encontramos textos escritos allí, canciones en las cuales podemos mencionar tal vez el libro de Apocalipsis, tal vez Mateo cuando nos habla acerca de la última cena del Señor, nos puede hacer ese tipo de referencia, registros musicales que encontramos a través de toda la historia en el libro de la Biblia. La referencia que encontramos o la primera referencia que podemos encontrar a temas musicales lo encontramos en Génesis capítulo 4, en la descendencia entre Abraham y Caín. Ahí vamos a encontrar que aparece también en la familia de la descendencia de Adán de Caín, aparece una referencia ahí donde aparece Jubal. Jubal era considerado el padre de los instrumentos porque tocaba arpa y flauta. También Moisés es nombrado en el Éxodo cuando hace cánticos para los israelitas y es exaltado también gloriosamente y sobre todo cuando fueron liberados por el dominio egipcio, cuando salieron y atravesaron el Mar Rojo, elevaban cánticos y alabanzas. Entonces hay una serie de elementos ahí. Podemos encontrar también muchas historias a través de la Biblia, por ejemplo, Jefte, también cuando regresó, su hija lo recibió con panderos y trompetas para alabarlo. Si usted conoce la historia, sabe qué fue lo que pasó con Jefte, pero ahí se menciona también la música. En Jueces también podemos ver muchas cosas de cánticos y alabanzas. Las dos figuras mucho más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento, obviamente está Moisés en sus cánticos y está David también a través de todo lo que hace en sus expresiones y la gran mayoría de los salmos podemos encontrar que es David, el rey David, quien los ha escrito ahí. David pues escribe ese cántico especial, dulce cántico que muestra y que es evidente en todo lo que podemos resaltar.
Entonces, la música siempre ha estado al servicio de la alabanza, de glorificar y de poder exaltar a nuestro Dios. Muchos músicos podemos encontrar, también podemos encontrar en medio de los salmos a los hijos de Coré, los salmos con Asaf. Bueno, hay cosas muy importantes, pero también podemos resaltar la función que tenían este tipo de cánticos. Algunos se utilizaban para las celebraciones, para matrimonios, para entierros también se utilizaban, para poder estos eventos en medio de las cortes reales, también se utilizaba la música para exaltar, para celebrar. Como digo, en los funerales se utilizaba esto. Frente a los ataques demoníacos, también eso está narrado, por ejemplo, en Samuel, se utilizaba mucho la música y entonces podemos encontrar mucho más. En los evangelios ya lo habíamos mencionado, en Hechos de los Apóstoles, los cánticos que hacen los discípulos también, pero como vemos, no solamente esto, la última cena con Jesús, los discípulos, después de esa última cena, hicieron cántico, un himno al final y alabaron. Pero en cierta manera, Pablo es quien nos da la instrucción a nosotros y aquí en su libro nos dice cómo hacer esa alabanza, cómo reunirnos cristianamente y poder exaltar. Vemos cómo debemos dirigirnos unos a otros alabando a través de sus signos, a través de lo que Él nos muestra en cánticos espirituales, alabando, obviamente, pero también en Colosenses nos habla acerca de esa indicación, llenos de la palabra de Cristo y cánticos que provienen del Espíritu, dice Pablo. Santiago también nos habla de eso. Dice, tenemos este mandamiento, alguno está alegre, pues haga cánticos y alabanzas. Lo que nos invita directamente es a enfocarnos en el propósito. La Biblia no nos narra algo específico de qué instrumentos utilizar, de cuáles sí, de cuáles no, pero sí nos narra un propósito específico. Primero, como dice Santiago, si estamos alegres, cantemos alabanzas. Hagámoslo de corazón, porque Dios va a mirar nuestro corazón y el propósito. Por lo tanto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento mencionan y apoyan claramente el uso de la música para la adoración a nuestro buen Dios. Estos son los cánticos que se encuentran allí. La importancia y el valor que Dios da a estos cánticos son muy importantes porque hacen parte de nuestra creatividad como seres humanos. Es el uso, pues, de la música y la adoración en la iglesia de hoy lo que hace valioso también parte de ese culto. Pero lo más importante es poder honrar y glorificar a Dios. El uso y el propósito, como dice Pablo, es para glorificar a Dios, no para utilizarlos para poder manejar, para poder guiar a otros, para poder someter a otros a través de las emociones. Es evidente que la música maneja las emociones y muchos de los hermanos, muchos de los creyentes se dejan manipular por las mismas emociones y permiten que la palabra no pueda llegar a lo más profundo, sino simplemente dejarse llevar por emociones. Aquí fluyen las emociones, yo puedo llorar, yo puedo expresar, no estamos diciendo que esté mal, pero no es el propósito por el cual Dios busca que a través de la alabanza le estemos buscando, le estemos alabando. No prohíbe ningún estilo la Biblia, no prohíbe la forma particular en que podamos expresar y alabarlo. El único mandato que sí expresa es cantar al Señor, como lo dice Pablo, con salmos, con himnos, pero sobre todo siendo conscientes de que lo que hacemos es para alabar, para glorificar y para exaltar a nuestro buen Dios. No hay más propósito sino poder alabarle y poder exaltarle. Mis queridos hermanos, espero que haya sido de pronto una pequeña enseñanza en la cual podamos exaltar y poder comprender
cuál es el propósito realmente de la alabanza. Entender que cuando nos pregunten, quizás en nuestras iglesias, qué es lo más maravilloso que podemos tener, no decir como el común de la gente. Lo más maravilloso es la alabanza, porque hay una expresión musical, puede que lo haya, pero lo más importante es el estudio de la palabra, la profundidad que se le pueda dar, el conocimiento y la capacidad que tenemos. Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo, no nos quedemos allí, sino más bien permitir ser transformados de nuestra mente y nuestra renovación para poder aprender un poco más. Lo dice en Romanos capítulo 12. Mis queridos hermanos, nuevamente damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite el Señor para aprender un poco más en temas de pronto que generan controversia, Señor. Gracias por explicarnos un poco, por permitirnos a través de un pequeño pasaje mostrarnos cuál es el propósito que tú tienes respecto a la música y a través de ella poder alabarte, Señor, poder decirte que tú eres el Rey de Reyes, Señor, el Señor de Señores y que tú eres quien gobiernas nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta noche nuevamente y esperamos poder vernos la otra semana. Si Dios lo permite, poder continuar con estos temas que son también de edificación para nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.